Muy bien, pues me da mucho gusto anunciarles a ustedes que vamos a iniciar hoy esta nueva serie titulada Las iglesias del Apocalipsis. Abran sus Biblias, los que traen su Biblia, los que no traen su Biblia, siéntense junto a un cristiano. El libro del Apocalipsis, capítulo 1 y capítulo 2. Vamos a comenzar hoy con la iglesia de Éfeso, que desde luego se encuentra en el capítulo 2. El libro del Apocalipsis es un libro que cierra la profecía del Espíritu Santo en la Biblia. Es uno de los libros que contienen mucha más información acerca de cómo va a terminarlo, porque conforme nos vamos acercando al final de los tiempos, mientras más cerca estamos de la venida de Jesucristo, vamos a tener más luz. Dice la Biblia, el camino del justo es como la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tú te levantas en la mañana y ves cómo comienza a amanecer, hasta que resplandecientemente el sol ocupa casi todo el cielo. Y la Biblia compara las cosas naturales del mundo con las cosas espirituales. Y así debe ser tu vida y así debe ser mi vida también. Cada día debemos de tener más luz y más luz y más luz y más luz. Nadie puede decir que conoce a Dios si no está siendo cambiado. Nadie puede decir que eres la misma persona del año que entra y decirme que conoces a Dios porque te haces un mentiroso o una mentirosa. Si realmente estás caminando con Dios, no eres el mismo de hace 3 semanas, de hace 6 meses. Si dices que eres cristiano y eres la misma persona que cuando te convertiste, no es verdad que seas cristiano. Porque el conocimiento de Dios nos cambia. Nos tiene que transformar. Y si no estamos siendo transformados y cambiados de gloria en gloria en gloria, y no estamos cada vez siendo mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores ciudadanos, etcétera, etcétera, mejores cristianos, no estamos creciendo, estamos estancados completamente. Así que esta es una de las evidencias más grandes que tenemos cuando realmente decimos que vamos de gloria en gloria y viendo la aurora de Dios poco a poco. El libro del Apocalipsis fue escrito 90 años después del primer siglo, o durante los primeros 90 años del primer siglo, por el apóstol Juan, cuando él se encontraba exiliado en la isla de Patmos, que es una isla que se encuentra geográficamente junto a Grecia, junto al mar Egeo. Cuando vayan ustedes a visitar Grecia o Italia en algún viaje o a Israel, vayan ustedes a la isla de Éfeso y ahí está todavía la tumba donde se supone que murió Juan y donde recibió esta visión de Dios. Y este libro del Apocalipsis, en el versículo 19 del capítulo 1, vemos que el Espíritu Santo lo divide de 3 maneras. El Apocalipsis está dividido de 3 maneras. Y le dice Cristo a Juan: escribe las cosas que has visto, tiempo presente, que se encuentran en el capítulo 1. Escribe las cosas que son, o sea, las iglesias, capítulo 2 y capítulo 3, que es lo que vamos a comenzar a estudiar profundamente esta mañana. Y en tercer lugar, y las que han de ser después de ¿qué cosa? De estas, o sea, después de las iglesias, que comienza el capítulo 4 hasta el capítulo 19. Entonces el capítulo 1 es lo que es, el capítulo 2 y 3 las cosas o el tiempo de la iglesia, y el capítulo 4 en adelante la iglesia ya no se encuentra. Y así comienza el capítulo 4, versículo 1. Oí una voz que me dijo: sube acá. Y vemos que es un tipo del arrebatamiento de la iglesia. Así que del capítulo 4 al capítulo 19 la iglesia ya no vuelve a aparecer en el libro del Apocalipsis, porque la iglesia no va a estar aquí en el tiempo de la gran tribulación. Gracias a Dios. Y cuando nosotros comenzamos a descubrir, como lo vamos a compartir en el desayuno,
de que somos realmente la última generación, yo puedo estar seguro que tu vida no va a ser la misma. Cuando cobres conciencia que nos encontramos en la orillita de en cualquier momento el Señor viene por nosotros, tú vas a comenzar a cambiar tu manera de vivir, de pensar. Vas a tener que arreglar las cosas que tienes que arreglar lo más rápido posible para que seas digno de ser arrebatado. Y no creas que cuando oigas que millones de personas desaparecieron en el mundo, te quedes aquí y tu esposa ya no está aquí, o tu esposo, o tus papás, o tus hijos. Llegas a la iglesia y aquí ni pastores, ni casi no hay nadie de gente, y digas, fue verdad, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Caerías llorando en el suelo aquí en medio de un pasillo en la iglesia a la que tú pertenezcas, jalándote los pelos y diciendo, Dios mío, pero ¿por qué no tomé en serio a Dios? ¿Por qué no realmente hice caso de las cosas que oí cada domingo o entre semana en los estudios bíblicos? ¿Por qué yo no pude realmente entender que con Dios no se juega? Y que estamos en tiempos en que Dios nos está con este libro anunciando, vengo pronto por ustedes. En el capítulo 2 ya se describen 7 iglesias. El número 7 en la Biblia es un número que se usa para la perfección, para lo que está completo. Porque en la Biblia hay lo que se llama la gematría. La numerología se puede confundir con la famosa cábala, porque hay, ¿verdad? Como dicen, el número 13 es un número de mala suerte, y en hoteles no hay el número 13, o pasar debajo de una escalera es mala suerte, o encontrarte un gato negro es mala suerte, que son supersticiones y que son cosas que no tienen nada que ver con el cristianismo y que tenemos que desechar de nuestra vida. Yo en una escalera paso por debajo, ¿y qué le digo a la escalera? ¿Y qué pasé debajo de ti? ¿Y qué? Por el amor de Dios, un gato negro, lo asusto yo al gato negro. Entonces, pero en la Biblia hay lo que se llama la gematría, porque el idioma hebreo y el lenguaje griego, que fueron los dos lenguajes, con la excepción del libro de Daniel, del capítulo 2 al capítulo 7 de Daniel, fue escrito en arameo. Es la única excepción en toda la Biblia. Pero todo el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y en griego el Nuevo Testamento. Entonces, el lenguaje hebreo tiene en cada letra un símbolo numérico. Por ejemplo, cuando venimos al lenguaje de griego, sabemos que la B es el 5, la X el 10, 2X 20, una X un palito y una X 19. ¿De dónde salían esos símbolos que le llamamos romanos? Precisamente del griego koiné, que fue la cultura helénica que absorbió completamente toda la cultura que había en el Medio Oriente. Los romanos la absorbieron también y comenzaron a desarrollar el griego como uno de los lenguajes que establecieron el mundo romano hace aproximadamente 20 siglos. Entonces hay la iglesia universal invisible, que es la verdadera, y la iglesia visible, que es la que está en todas las iglesias del mundo entero, mezclada con cazacuatas, coralillos, cascabeles, lobos, alacranes. La iglesia visible, donde tú y yo estamos ahorita en esta mañana, estamos mezclados aquí. No todos los que estamos aquí somos cristianos, ni todos los que estamos aquí en esta mañana y en cualquier iglesia del mundo no es una iglesia pura. Siempre la iglesia visible crecerá mezclada con la cizaña. Siempre habrá cizaña en medio de nosotros. Pero la iglesia universal, la que es una delante de Dios, fue la que fue bautizada con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, al cual pertenecemos cuando nos identificamos con Él y le recibimos como Señor y como Salvador. Dice Judas, antes del Apocalipsis está el libro de Judas, y dice la Biblia en el versículo 23, a otros salven arrebatándolos del fuego, de otros tengan misericordia con amor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. O sea, dice la Biblia, no te acerques a cualquier persona a hablarle de Cristo si tú no estás bien fuerte en el Señor.
principalmente a los que son drogadictos o homosexuales o lesbianas o prostitutas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitas mucha fuerza interior, y si lo haces, trae un compañero o a tu esposa o alguien contigo. No confiemos en nuestra carne, como dice Filipenses capítulo 3. El número 3 en la Biblia significa la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso Apocalipsis termina Satanás tratando de imitar la Trinidad. Acuérdense que en Isaías 14, del 12 al 14, Satanás dijo: quiero ser como Dios, alcanzar el trono de Dios. ¿Y cuál es el número de Satanás? El 6, 3, la Trinidad. Y el 6, ¿a quién le pertenece? Al ser humano, porque en el sexto día fuimos creados. Entonces, cuando la Biblia dice que el número del anticristo va a ser el 666, vemos el número del hombre elevado a Dios. ¿Me están siguiendo? El hombre elevado a Dios, que fue la mentira que le dijo Satanás a Eva: serás como Dios, serán como dioses. El número 5 es el número de la gracia. Es el número de la gracia, el número 5. El número 6 es el número del hombre. El número 7 es el número perfecto. Ahora vean esto con cuidado. El número 6 en la Biblia es el número del ser humano. Y el ser humano con Cristo, ¿a dónde subimos? ¿A dónde? Camino a la perfección, para estar completos. Un ser humano sin Cristo es un ser humano imperfecto. Es un ser humano que no conoce las cosas de Dios, no está consciente del mundo espiritual. Lo único que ve en el mundo es sexo, placeres, dinero, poder, popularidad. Es lo único que llena su mente, y se muere a los 50, 60, 70 años de edad. Nunca conoció la luz. Nunca supo qué era la razón por la cual él había nacido. Nunca va a poder realmente. Nació en tinieblas, vivió en tinieblas y morirá en tinieblas. Entonces, qué interesante que aquí en Apocalipsis encontramos en el capítulo 1, que dice la Biblia, hablando de los candeleros, versículo 13 del capítulo 1: vi en medio de los 7 candeleros, 7 candeleros. Apocalipsis 1:13. A uno semejante al Hijo del Hombre. Cuando Juan se aparece de repente enfrente de Jesús, Jesús se encuentra detrás de 7 candeleros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candeleros. Y Jesús en medio de los 7 candeleros. Y dice en el versículo 20 el misterio de estos candeleros. Nosotros usamos el símbolo del candelero, o se llama el menorá en el hebreo, para nuestra organización. Vía No para el Mundo tiene como símbolo, ¿qué cosa? Un menorá. Y si tú no sabías por qué, ahorita lo vas a saber. Dice el versículo 20: el misterio de las 7 estrellas que tenía en la mano derecha Cristo, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de los 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto, ¿qué cosa representan? La iglesia. Un candelero, ¿cuántas ramitas tiene? ¿Cuál es el número del hombre? Ok, pongan atención. El candelero tiene 7 ramitas, ¿ok? 3 a la izquierda y 3 a la derecha. ¿Y el del medio? Es Jesús. Es la iglesia con Jesús lo que nos lleva a la madurez. Para que no nos equivoquemos en los símbolos que aparecen, como las cabezas y los cuernos, etcétera, etcétera, que nos lo interpreta el libro de Daniel. Entonces, en la Biblia es como una tela donde todos los tejidos y los hilos se encuentran unos con otros y se forman unos con otros, como un telar impresionante tejido por Dios, donde tenemos que encontrar, aquí hay un hilo suelto, tenemos que encontrar a cuál pertenecía para poder unirlo y no amarrarlo con otro hilo y hacer una herejía. Y es el problema de los cristianos nuevos, o que quieren aspirar a un liderazgo espiritual y no tienen el conocimiento suficiente o los años suficientes en el estudio de la Biblia para atreverse a dirigir una iglesia o a tratar de enseñar la teología
de los símbolos o de los libros proféticos de Dios. Muy bien, y así seguimos. El número 12 es el número del gobierno. Por eso fueron 12 discípulos, 12 tribus de Israel. Entonces todo tiene en la Biblia un significado. Y vamos pues a comenzar con la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso la fundó el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20. Es la iglesia donde él pasó 3 años con ellos. Y recuerden ustedes que ahí en Hechos 20, cuando se va a la playa Pablo, van todos los cristianos detrás de él llorando. Oye Pablo, ¿cómo nos vas a dejar aquí? Y entonces Pablo les da los últimos consejos a esta iglesia y les dice: cuando yo me vaya van a entrar a la iglesia lobos, no conejitos ni venaditos. Van a entrar lobos a la iglesia. Sí, abran los oídos. Por lo tanto, les dice a los líderes: a ustedes los responsabilizo de todas estas ovejas para que cuiden la sana doctrina. Y los encomiendo, dice Pablo, la única forma en la que los cristianos pueden protegerse de las falsas doctrinas, los encomiendo a la palabra de la gracia, la cual es poderosa para darles herencia con todos los santificados. La iglesia de Éfeso se fue Pablo y después quedó Timoteo al frente de esta iglesia de Éfeso. Así que cuando Juan escribe esta carta, tenía 90 años de edad ya el apóstol Juan. Ya había habido 3 pastores, también estuvo Apolos y Aquila, mucho tiempo en Éfeso. Ya había habido pastores, Pablo, Timoteo, habían tenido muy buenos pastores para que fuera una iglesia ardiente en el Señor. Pero vamos a descubrir en esta iglesia, que es la primera que nos describe el Espíritu Santo, verdades profundísimas que nos hablan de cómo es realmente el servicio a Dios. Porque de las 7 iglesias que se mencionan en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, 5 son llamadas a que se arrepientan. 5 iglesias de las 7, Dios les dice: arrepiéntanse. La pregunta es: ¿por qué? ¿Cómo que arrepiéntanse? ¿Qué tan mal estaban? Es un símbolo profético que el Espíritu Santo nos muestra. Como dijo Jesucristo: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? ¿Cómo es la condición de la iglesia cuando venga Jesucristo? Exactamente como lo vamos a ver en la última iglesia, que es la de Laodicea, que es la iglesia mundana, herética y llena de barbaridades. Escribe el ángel en la iglesia de Éfeso, capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 1. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros, dice esto. Vamos a comenzar rápidamente. Cuando hablamos que la carta se les manda a ángeles, no son a ángeles espirituales. Porque ¿cómo lo sabemos que este ángel no es un ángel, sino es un líder de la iglesia? Vamos a ver algunos pasajes. Por ejemplo, rápidamente, Mateo capítulo 1, versículo 10. Y veamos que la palabra angelos en el griego se usa continuamente en la Biblia del Nuevo Testamento para describir a los mensajeros humanos de Dios. Mateo dice aquí en la Biblia 11, versículo 10, claramente la palabra que se menciona aquí es la palabra angelos en el griego. Porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío aquí no se tradujo ángel, es la palabra angelos en el griego, mi mensajero, que está hablando de Juan el Bautista. Vean otro ejemplo en Lucas capítulo 7, versículo 24 y 27. Cuando se fueron los angelos, y no se tradujo ángeles, se tradujo mensajeros, porque literalmente la palabra ángel significa eso, mensajero. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir Juan a la gente, etcétera, etcétera. Y el versículo 27,
Este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz. Entonces vemos que en el Nuevo Testamento la palabra angelos se traduce muchas veces mensajero humano, y aquí en el Apocalipsis no puede ser mensajero celestial, porque Dios en Primera de Pedro capítulo 5, Dios le dice a Pedro que los líderes de la iglesia son los mensajeros, los pastores responsables que deben alimentar al rebaño de Dios, no por ganancia deshonesta, no de una forma forzada, sino voluntariamente. Y el príncipe de los pastores algún día le dará a los líderes de las iglesias y a los pastores que fueron fieles hasta la muerte la recompensa de la vida eterna. Y no solamente eso, sino que también las coronas que pueden pertenecerles a este tipo de personas. Muy bien, entonces este mensaje es enviado a los líderes de las iglesias, pero también a los individuos de las iglesias, porque la aplicación tiene 2 o 3 formas de principio espiritual. Número 2, Éfeso era una iglesia que era en un puerto llena de maldad, de paganismo, porque tenían a la diosa Artemisa, diosa de los efesios o Diana de los efesios. Era el templo dedicado a esta diosa y se consideró una de las maravillas del mundo. También tenían templos en Roma a los emperadores Adriano y Severo. Abundaba Éfeso, este puerto, en las supersticiones, brujerías, astrología, hechicería. Por todos lados vendían amuletos. Ya levantar los ojos y tomar en serio a Dios y tomar en cuenta su palabra. Entonces, esta iglesia estaba edificada en un puerto, como lo acabamos de ver, donde a Pablo lo apedrearon. Vayan ustedes a Hechos capítulo 20, porque comenzó a perjudicar el negocio de la venta de amuletos. Y casi lo matan a pedradas, si no es que lo rescatan de Éfeso. Ahora, muy bien, observamos varias cosas en el versículo 1. Dice Jesucristo y se identifica como el que tiene las estrellas en su diestra. Los líderes de las iglesias no son colocados por institutos bíblicos ni por seminarios teológicos. Los líderes de las iglesias son llamados y son escogidos por Dios. Yo no estoy diciendo que no te prepares, porque un seminario teológico no se va a preparar a instituto bíblico. Y es lo mismo que meterme a estudiar ingeniería, pero yo no tengo la vocación para ser ingeniero, ni el talento para ser arquitecto. No se me da el dibujo. No te metas de arquitecto si no se te da el dibujo. Porque un arquitecto tiene que saber dibujar y tiene que gustar el dibujo y tiene que tener el talento para dibujar. Otro hijo ama la música y tiene un oído impresionante para la música y ya toca la guitarra, ya toca. Ese muchacho está llamado para la música, que algún día puede entrar a un conservatorio y poder seguir esa carrera, el talento que Dios nos ha dado. Entonces, si yo tengo la capacidad para el dibujo y puedo ser arquitecto, pero alguien me dice, es que de doctor vas a ganar más. Y entonces mis talentos que Dios natural me dio, los dejo por el dinero o por el consejo de personas que no saben lo que tiene Dios en mi llamado. Por eso los padres nunca nos atrevamos a forzar a nuestros hijos. Tú tienes que ser doctor como yo soy doctor. Tú tienes que ser chofer como yo soy chofer. Y escoge la carrera de arquitectura o de abogado porque yo también soy abogado. Espérame tantito, no todos somos iguales. Estamos para empujar a los jóvenes, para promover a los jóvenes, para empujarlos. Súbete, tú puedes. Y cada vez nosotros irnos menos y menos y menos y menos, si queremos seguir a Jesús. Y en segundo lugar, ¿verdad? Esto que hablamos, Jesús, cuando dice yo tengo las 7 estrellas, nos está diciendo que Él no tiene preferencia por ninguna denominación, porque no hay barreras en el cuerpo de Cristo. A continuación vemos también lo más importante de este mensaje. Versículo 2, yo conozco tus obras. O sea, Jesús conoce desde hoy en la mañana cuántos cafés te tomaste, qué música escuchaste, qué hiciste después de lavarte los dientes,
nos conoce, lee el Salmo 139, pero como haz de cuenta que estamos monitoreados las 24 horas, Dios sabe todo lo que pensamos, dijimos e hacemos todos los días de nuestra vida. Yo conozco tus obras, y se los dice a todas las iglesias, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Vean todas las cosas buenas ante nuestros ojos que Dios y Cristo reconoce. Nada de estas cosas son malas. Pero de repente Jesús les dice: todas estas cosas que hiciste son muy buenas y las reconozco. Pero ¿sabes una cosa? Las echaste a perder porque perdiste tu comunión conmigo. Tengo contra ti que has perdido tu primer amor. En otras palabras, podemos hacer todas estas cosas que acaba de mencionar Jesucristo sin que realmente tengamos una comunión con Él. Esto es increíble. ¿De qué forma tan increíble es la carne consagrada? Si vemos a los gurús allá en el Himalaya y a todos los que se rapan el pelo, nos ganan porque se aislaron, nunca van a la discoteca, nunca ven la serie de Luis Miguel en Netflix, ni del Chapo tampoco, no toman alcohol, no toman café. Si se trata de realmente jamás haber hecho nada, no tienen la oportunidad de ver a ninguna mujer tampoco, porque allá están en un convento encerrados, nos ganan a nosotros. Los mormones ni café toman, nos ganan también, ni café toman. Los que se encierran en los conventos, ahí están guardados, no van a discoteca, no van a ningún lado, nos ganan a todos los cristianos. Porque si se trata de ver, cuando venga Jesús, qué obras hicimos, ellos están completamente arriba de nosotros. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que tú puedes hacer todas estas cosas, encerrarte en un convento, irte a los Himalayas, hacer buenas obras ya siendo cristiano, en la energía de la carne y no en la energía del Espíritu. Todo esto lo hiciste como fruto tuyo, porque tú lo puedes hacer. Vuelvo a repetir, es increíble la religiosidad que ya traemos nosotros en la naturaleza humana. Sin que el Espíritu Santo tenga nada que ver, puedo repartir folletos, puedo repartir volantes, puedo barrer la iglesia, puedo decir que soy celoso de Cristo y puedo tener celo de la doctrina, etcétera, etcétera, en el poder de mi carne. Increíble. Y con la visión de rayos X que tiene Jesucristo, les dice: todas estas cosas ustedes las hicieron porque han comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 2? Eva y Adán. Vamos entendiendo cada vez la Biblia. No coman de ese árbol. Es el árbol del mal, ¿verdad? Óyeme bien, Adán. Ese árbol es del bien. ¿Del bien? ¿Sí? Tof es la palabra hebrea. Ra, la palabra para mal, R-A, ra. Tof y ra, el bien y el mal, están en un fruto. Y si tú comes de ese fruto, tú vas a comenzar a decidir por ti mismo, Adán y Eva, qué es bueno y qué es malo. Y yo no quiero que ustedes decidan lo que es bueno y qué es malo, porque yo soy el legislador de la moral. Yo soy el que doy los mandamientos, yo soy el que decido lo que es bueno y lo que es malo. No a los ojos de ustedes, ni de la psiquiatría, ni de la arqueología, ni de la antropología, ni de la psicología, ni de nadie. Ningún ser humano puede decir para qué sirve el sexo más que Dios. ¿Cuándo debe ser usado el sexo más que Dios? ¿Qué es el matrimonio más que Dios? ¿Qué es la familia más que Dios? Todos los demás son charlatanes, porque Él es la autoridad y Él lo estableció en su palabra. Entonces, cuando tú haces muchas cosas buenas o son buenas, se echan a perder porque el fruto dentro de ti no era tu amor con Cristo todos los días. Y dice Gálatas capítulo 5,
el fruto, ¿qué dice a continuación? ¿De quién es el fruto? No es de nosotros. El fruto que producimos, amor, gozo, paz, paciencia, tiene que ser el resultado de mi comunión diaria, abrazado a la vid, chupando lo que Dios me da a través de su palabra. Y ya que todas las mañanas tengo mi devocional con Cristo y mi relación con Cristo, y entiendo que eso es el cristianismo, mi comunión diaria con Él, lo que yo haga será el fruto de mi comunión en la mañana con Él. Pero si dejo de tener comunión con Jesús 1 o 2 semanas y hago muchas cosas buenas, se echan a perder porque no son del Espíritu. ¿Me van siguiendo? Moisés, no recojan el maná, no lo guarden porque se les echa a perder. ¿Por qué, Señor? Quiero enseñarles a que dependan de mí todos los días. Ahí está en el Éxodo la lección. Caía el maná y los que lo guardaban, no por lo que el Congreso, lo que habló el predicador, lo voy a guardar a mí. No es cierto. Con pasan los días se te echa a perder, se te echa a perder, se echa a perder. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los días, el martes y el miércoles y el jueves y el viernes y todas las semanas después del Congreso, mantengas ese ardor pegado a la Biblia y a la comunión con Jesucristo. Si no, eso que te dio Dios, ese maná que te dio Dios, se te echa a perder a los 3 o 4 días. Y tú no puedes llegar el día de Cristo. Señor, ¿te acuerdas en el Congreso? ¿Viste cómo me caí, Señor? Y te grité, ¿verdad, Señor? Sí, claro, y lo reconozco. Y en ese momento sentí a Jesús. Sí, pero yo no te voy a juzgar por lo que hiciste hace 4 o 6 meses, Pancho, sino por lo que hoy en el presente eres. Desde ese tiempo, ¿qué has hecho con tu vida? Con la vida de Jesucristo y con mi palabra en tu corazón. Vemos que la iglesia de Éfeso era una iglesia trabajadora, era una iglesia paciente, era una iglesia que probaba a los que se decían ser apóstoles y eran impostores. Era una iglesia que repartía folletos, era una iglesia que entraban a barrer temprano la iglesia, en fin, ¿verdad? Una iglesia activísima. Y cuando Cristo les reconoce todas estas cosas, porque todo lo que dice el versículo 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, que no puedes soportar a los malos y los has hallado mentirosos, que has sufrido, has tenido paciencias, son buenas obras. ¿Quién puede negar que todas estas cosas no les dijo Dios? Ya te he visto cuando todas las veces que te has fumado marihuana saliendo de la iglesia o cuando te has emborrachado. No, les dice puras cosas buenas. Pero es impactante y profundo lo que Jesús les dice en el versículo 4. Todas estas cosas que han hecho ustedes son buenas. Pero ¿sabes una cosa? Se van a echar a perder. ¿Por qué, Señor, se van a echar a perder? Porque tú hiciste todas estas cosas que son buenas, no como el resultado de la unión conmigo. El fruto que tú diste de estas obras no era el fruto que lo das cuando tienes comunión conmigo. Sin mí, dijo Jesucristo, se puede ser bien religioso. No se trata de lo que estemos haciendo, escúchenme muy bien, a Dios no le interesa lo que haces, sino lo que eres. Si lo que tú haces no es el resultado de lo que tú eres en Él, todo lo que tú estás haciendo se pudre, se echa a perder. Son muy buenas cosas las que hace mucha gente, porque es increíble la consagración de nuestra carne. Nuestra carne es religiosísima, pero Dios ve el motivo por el cual esta iglesia hizo todo lo que hizo. Jesús en Juan 15 dijo: ustedes son las ramas y yo soy la vid verdadera. Si ustedes permanecen pegados a mí, Armando, me dice Dios, si tú en el Congreso hace 3 semanas te caíste al suelo y lloraste, y mi Jesús, y te impactó el mensaje y todo,
qué bueno, pero el lunes y el martes y el miércoles, Señor, pero fue hace 2 semanas que me tocó el Espíritu Santo y hasta lenguas hablé en el suelo. ¿Sabes una cosa? Se pudrió todas esas cosas porque a mí me interesa hoy como eres tú ahorita. Todo lo que hiciste en el pasado se pudre si no mantienes tu comunión conmigo. Mi amor, me dice mi esposa cuando nos casamos, mi bichita, mi mamolchito, mi curachita de miel de abeja, eres lo más lindo de mi vida, etcétera, etcétera. Pasó un mes, échese para allá, vieja. Pasó un año, ya ni nos vemos. Pasaron 3 años, hágame los chilaquiles o si no me la surto en la noche. Y entonces viene Jesucristo y me dice, ¿cómo te portaste con tu esposa? No, la luna de... Espérame tantito, no te estoy preguntando por la luna de miel. No te estoy preguntando cómo comenzaste, sino cómo terminaste. Y si me va a premiar Jesús, no me va a premiar, Señor, pero me vas a premiar por el pasado. No, por el pasado no te voy a premiar. Te premio si mantuviste la misma pasión durante todos los días de tu vida. ¿Qué es el cristianismo? El cristianismo no es hacer, es ser. La persona que es cristiana es la que dice, conozco a Dios. Y la persona que dice, conozco a Dios y no hay un cambio en su vida, es un mentiroso, dice Primera de Juan. Si tu relación con Dios no te está transformando, cada día eres mejor. Si tú me dices, soy igual que hace 4 años que me convertí, eres un mentiroso, eres una mentirosa. Porque si no ha habido ningún cambio en tu personalidad, en tu actitud, si no tienes más amor por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, por el Señor, si no eres más generoso cada mes, etcétera, etcétera, no es cierto que conoces a Dios. Porque el camino del justo es como la aurora, que va en aumento, va en aumento, en aumento hasta que el día es perfecto. En la mañana salgo a las 5:30 de la mañana, 6, y veo la sombrita del sol y va subiendo hasta que en toda su majestad el sol cubre todos los cielos. Así es la vida cristiana. Cuando te convertiste, veíamos casi no veíamos bien, había muchas tinieblas, pero mientras más obedecemos, mientras más somos, mientras mi carácter cada día es más pegado a Dios, mientras más comunión tengo con Dios en la Biblia, más se me abre el entendimiento, más bendiciones me da Dios, más confianza y más esperanza tengo en Él. Qué lindo es llegar cada mañana con todas las broncas, problemas que todos tenemos y acostarnos como los bebés. ¿Tú has visto un bebé de 1 año pararse a la 1 de la mañana y decirle a su mamá, dame un chocho? Y dice la Biblia, como niños recién nacidos, Primera de Pedro 2, anhelen la leche espiritual no adulterada. Y eso es a lo que Dios nos llamó. Búsquenme, yo te satisfago todo, yo te encuentro trabajo, te voy a bendecir. Ya no quiero, entiende que quiero que descanses, que reposes, que te acuestes en la noche. Todo está tranquilo, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú me haces vivir confiado, Señor. Mañana tengo infinidad de decisiones que tomar. Hoy quién sabe si me van a demandar, me están amenazando. Pero yo en la noche me voy a acostar como un bebé. ¿Por qué? Porque mis preocupaciones no van a resolver nada. No voy a cambiar yo nada. Si hay algo que cambiar, lo haces tú. Todo buen don y toda dádiva de lo alto de Santiago proviene de las luces, del Dios y Padre de las luces. Todo lo bueno que vaya a pasar en tu vida no va a venir de tu relación con tu compadre, ni de cuánto dinero tengas, ni cuánta salud tienes. Hoy tienes salud y mañana en un chispazo te dice el doctor, usted tiene cáncer y tiene un cáncer terminal, se va a morir en 6 meses o en menos. Y así te cambia la vida, de repente, en 1 minuto te cambia la vida. Estamos en un hilo en nuestra vida depende de Dios. Entonces Dios quiere que entendamos esto, que dependemos de Él. Y que nos acostemos y cuando Dios te ve, ese es mi Pancholín, hasta los ángeles dicen, y hasta ronca rico don Pancho. ¿Qué ronquidotes? ¿Por qué? Porque está tranquilo. No
no, ni le preocupa, nadie no se levantó en toda la noche. Y dice el Señor, ese es mi Pancho, Pancholín, Pancholetas, ¿verdad? Y por confiar en mí y por acostarse en la forma que Él se acostó y por demostrar con esa paz de que Él depende de mí, eso es lo que me va a mover a bendecirlo, porque sin fe ¿entendemos la vida cristiana? Sin fe es imposible agradar a Dios. Dios quiere ver lo que somos y no lo que hacemos. No importa lo que estés atravesando, ten paz. Y si no eres y haces muchas cosas, pero dentro de ti tú no eres una persona con paz, una persona tranquila, no es cierto que caminas con Dios. Solamente cuando se ofrece, ay, ore por mí, hermano, porque ya se fue mi esposa. Ore por mí, mi hijo ya no sé dónde anda. Ore por mí porque no tengo trabajo. No es el genio de la lámpara de Aladino Dios. Él quiere vernos que confiamos en Él. Sin fe es imposible. ¿Qué quiere decir imposible? ¿Qué es imposible? Que no hay nada que pueda satisfacer, agradar a Dios más que lo que somos delante de Él. Y solamente Él sabe lo que somos. Si no hay un diálogo entre tú y Dios y solamente es monólogo, nunca vas a tener esa paz que sobrepasa el entendimiento. Han perdido tu primer amor. Si eres muy activo, Armando, y tengo abrigos, y tengo coche, y tengo una casa, pero entre tú y yo no hay nada. No te conozco ni tú me conoces. Y así te dice Dios, eres muy activo, y trabajas, y eres paciencia, y vas a la iglesia, y haces lo otro, pero tienes meses o semanas o años que diario tú y yo no tenemos comunión en la Biblia, diario con Jesucristo. Dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Esto es el cristianismo. Lo demás es religiosidad. Entiende la diferencia. Tú puedes ser religioso, ir a la iglesia y tener una religión, si no tienes una comunión diaria con Jesús, eres religioso. Has perdido tu primer amor. Ahora, si es esto verdad en tu vida, veamos a continuación rápidamente la solución y las consecuencias de que tal vez desde hoy en la noche, los que están escuchando a través de las redes sociales, o ustedes que están presentes al oír este mensaje, si tú el mensaje que tú oyes no lo pones en práctica inmediatamente, pues mañana o pasado, no. Si desde hoy en la noche no llegas a tu casa y le pides perdón a Dios y comienzas hoy antes de acostarte, abrir la Biblia, leer los salmos, proverbios, platicar con Él, Señor, pongo echando toda mi ansiedad sobre ti porque tú tienes cuidado de mí, ya no quiero pensar en mis problemas, no está en mí resolverlos, yo quiero vivir en paz. Se fue mi vieja, se fue mi viejo, se fue mi hija, se fue mi perro, no lo encuentran, lo que tú quieras y mandes, Señor, quiero dormir en paz, quiero descansar en ti, quiero confiar en ti. Fortaleza mía, Señor mío, mi fortaleza, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará de la peste destructora, te librará del lazo del cazador. Caerán 1000 a tu diestra y a 10,000 y a ti no te tocará. Y por cuanto en Él has puesto mi confianza, dice el Señor, yo también te libraré y te sacaré de tu problema y haré que tu hijo regrese y haré que, si se fue la señora, te voy a mandar a una mejor que Madonna. Y si se fue el cocodrilo ese que te está haciendo la cosa, tengo algo mejor para ti. Tú sigue confiando en mí, dice el Señor, nada más. Quiero ver que sigas confiando en mí, nada más es lo único que quiero ver. Déjame a mí solucionar tus problemas. No somos dioses. Y créanmelo, lo mejor está por delante. De eso no hay absolutamente duda alguna. Versículo 5, número 1. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Número 1. Si tú eres una persona que has perdido tu primer amor, tanto en el matrimonio o como cristiano, ¿desde cuándo ya no vas a los estudios bíblicos? ¿Desde cuándo ya dejaste de leer la Biblia? ¿Desde cuándo ya perdiste esta pasión? O sea, ¿cuándo fue la última vez
que le hablaste a alguien de Jesús. Solo tú lo sabes. Oye, ¿conoces a Jesús? No, pues ¿quién es Jesús? Mi cuñado se llama Jesús. No, no estoy hablando de eso, ¿verdad? Estoy hablando de un hombre que murió en una cruz por ti, que dio su vida por ti, que te puede ayudar, que te puede perdonar tus pecados. Y tengo muy buenas noticias para ti. ¿No las quisieras escuchar? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste eso con alguien? Ahora, si tienes meses que ni siquiera has compartido a Jesús, ¿qué dice Hechos 1:8? Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y me serán testigos. ¿Lo eres? No. ¿Sabes por qué? Porque no tienes al Espíritu Santo. Mentira que eres cristiano. Y cuando venga por nosotros el Jesús, va a haber una cantidad de millones de personas que se van a asustar porque nunca se imaginaron que ellos no eran lo que decían que eran. Y el fruto de un cristiano es hablar de Jesús. Te tiene que consumir la pasión. A tu mamá, a tu suegra, a tus amigos, al que sea en la primera oportunidad, meseros, elevadoristas, al que sea, estarle hablando continuamente de Jesús. Esa es la pasión que nos debe de consumir. Recuerda dónde has caído. Número 2, arrepiéntete. ¿Saben ustedes lo que es el arrepentimiento? Porque dicen que las iglesias están llenas de cristianos, entre comillas, que ni siquiera saben lo que es el arrepentimiento. Y que tampoco saben que todos los días necesitamos arrepentirnos de algo. Ya me arrepentí de mis pecados, ya Dios me los perdonó. Y ya mi cuenta está saldada en el cielo. Pero diario pecamos o con pensamientos, o con palabras, o con obras. Entonces diario siempre habrá algo, a menos que te digan el querubín de Tlalnepantla. Diario va a haber algo, ya le grité a mi esposa, ya dije una cosa que no, con otra actitud que no debía haber hecho, pero diario tiene que haber algo en la que mientras más al acostarme me hinque junto a mi cama o sentado como quieras, Padre, me pongo a pensar rápidamente en la mañana, tuve una discusión, Señor, perdón, me fui muy áspero con mi esposa, a mi hijo le grité, hice esto, le quemé el chicharrón a mi esposo para que se lo atragantara en el cuello, iba pasando, Señor, y vi una muchacha y pues ya, pero no solamente la vi, sino que la escaneé, ¿verdad? Y ya no quiero tener esa imagen. Señor, perdóname con tu sangre preciosa. Mientras más y más y más y más y más desarrollemos este hábito bendito de estar todos los días buscando algo que decirle a Dios y estarnos examinando, más sensibles nos volvemos al pecado. Y vas a crecer como un árbol gigantesco espiritual. ¿Por qué? Porque eres sensible y ya a lo que Dios le llama pecado, tú le llamas pecado. Y si tú no te arrepientes, entonces ¿qué pasa? Ahí traes guardado de hace 3 meses, de hace 6 meses algo que no has sacado y te está estorbando en tu alma. Aquí nuestra vida interior nos estorba. Tenemos que estarnos limpiando todos los días. Y eso estorbo nos bloquea, es como una nebulosa que nos impide ver qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. ¿Y cuántas personas hay que se casan así? Se casan y fornicaron antes de casarse y no le pidieron perdón a Dios y se casan, etcétera, etcétera, o con una persona que no es cristiana, se casan en pecado y recogen una cosechototota después de casados, porque no estaban acostumbrados a pedirle perdón a Dios todos los días. Esto es el arrepentimiento para que ustedes puedan entender claramente lo que significa. Es la palabra griega metanoia. Y es esto, el arrepentimiento es lo siguiente. El arrepentimiento es ir caminando en un camino equivocado. Llámale como tú le quieras llamar. De repente, aquí Dios me llama, como ahorita el domingo te está hablando Dios a través de la Biblia y te está iluminando. Híjole, es verdad lo que dice la Biblia. Yo necesito pedirle perdón a Dios. Entonces, tú te detienes en ese camino y ya no vas con tu novio o lo que tú quieras y dejas la pornografía, etcétera, etcétera.
Y esta es media vuelta al arrepentimiento. Ya no fumo, ya tiré todas las revistas de pornografía, ya le dije a mi novio que no me ponga las manos encima, ya no voy a mirar a otra mujer que no sea mi esposa, ya voy a dejar de hacer lo que hacía. Esa es la mitad del arrepentimiento. Escúchame esto, si tú dejas estas cosas, pero no te vuelves a Dios, no es arrepentimiento, es remordimiento. Ahí está la diferencia. Judas, dice la Biblia, que cuando traía las monedas de plata y vio a Jesús que pasaba, agarró las monedas, porque dice que le remordió, pues la palabra arrepentirse, la palabra no es la palabra arrepentimiento, y las tiró al suelo y se ahorcó. ¿Por qué? Porque él no se volvió a Jesús. Si hubiera arrepentido, hubiera creído que había perdón en su muerte en la cruz. Pero no creyó en eso. Le remordió la conciencia por lo que hizo y se mató. ¿Cuánta gente hace lo mismo? Me mato porque hice esto, porque aquí hice eso, en lugar de volverse a Dios, que es la fuente del poder. Entonces, el arrepentimiento no es una vuelta de 90 grados, es una vuelta de 180 grados. Dejo lo que estoy haciendo, pero me vuelvo a ti, Señor. Ahora, aparte que voy a dejar lo que estaba haciendo, voy a buscarte en la Biblia, voy a tener reuniones de oración, voy a buscarte en la noche, voy a buscarte de mañana, voy a ir a reuniones, voy a estar lo más cerca que ti. Si tú no te vuelves a Dios, no es arrepentimiento. Los monjes nos ganan, te digo, no ven ni Netflix ahí en el convento. Y las monjitas iguales, ¿verdad? Entonces no se trata de hacer o dejar de hacer, sino de ser. Dios quiere que seamos antes de que hagamos. Si hacemos sin ser, estamos solamente haciéndolo en nuestra energía y no la energía del Espíritu Santo. Y dice el versículo 5, y haz las primeras obras, o sea, comienza a hacer lo que Dios te mandó. Ahora, si tú no haces esto hoy en la noche, o hoy en la tarde, o lo más pronto en tu vida, vendré y te quitaré el candelero de su lugar. ¿Qué significa esto? Dios mío, pero ¿cómo que vienes y nos quitas el candelero? Muy bien, si es una iglesia, dejarán de ser una iglesia verdadera. Ustedes no se imaginan la cantidad de iglesias que dicen cristianas, que lo que están haciendo, lo están haciendo en la energía de la carne. Lo vamos a ver cuando lleguemos a la Odisea, pero Jesús no lo dejan entrar. Número 2, significa, vas a dejar de ser mi testigo. Y te voy a quitar la luz que te puse para que alumbraras a tu familia. Y vas a ser igual que como eras antes de ser cristiano. Y número 3, te voy a abandonar y te voy a dejar hacer lo que te dé la gana. Esto es el peor juicio que le pueda venir a un cristiano. Dice en Proverbios capítulo 1, por cuanto no quisiste oírme, ni las palabras de sabiduría aceptaste en tu corazón, vendrá sobre ti tribulación y me llamarás y no responderé. Me buscarás de mañana y no me vas a encontrar. ¿Por qué? Porque no es cuando tú quieras, es cuando oigas su voz. Hebreos 3, versículo 7, no te endurezcas. Y hoy te está hablando Dios. Hoy te está hablando como una espada que atraviesa tu alma. Y si hoy te está hablando Dios para que tú dejes lo que tú sabes que tienes que dejar y no lo haces, mañana, escúchame, te vas a endurecer. Y va a ser más difícil. Y pasado mañana va a ser más difícil. Y llega un momento en que Dios dice, ya no me vuelvo a meter contigo, Pancho. Ya no me meto contigo, Carmelita. Tú eres un ser libre, tienes libre albedrío. Haz lo que te dé la gana. Y cuando vengan los problemas, Señor, por favor, ayúdame. No te voy a escuchar. Pero tú eres misericordioso. Lo fui cuando te hablé. Y soy misericordioso con el que ha de ser misericordioso con los demás. ¿Fuiste tú misericordioso con tu matrimonio? ¿Lo fuiste con tus hijos? ¿Lo fuiste en tu trabajo? ¿Lo fuiste con la gente que te di alrededor? Entonces, ¿por qué me pides ahora que yo sea misericordioso contigo? Tú no puedes recoger lo que no has sembrado.
Y dice el versículo 6, pero tienes contra ti, tienes esto, que aborreces la obra de los nicolaitas. La palabra nicolaita significa gobierno, laos, gobernar, para que lo apuntes. ¿Quiénes son los nicolaitas? Es una iglesia gobernada por el pueblo y no por los líderes. ¿Cómo está esto? Bueno, usted no se imagina la cantidad de iglesias donde la familia fulana de tal puso el techo y la familia Gómez puso las paredes y la familia Ortiz compró todo el equipo de sonido, y se juntaron 3 familias y esas familias hicieron todo lo que es el edificio, y esas 3 familias ahora se creen con el privilegio y la facultad de ellos. Si al pastor no les gusta, lo corren. No nos gusta como predicaste este domingo, y comienzan a contratar pastores, y esos pastores no son los líderes, son las 3 familias. Son pastores gobernados por el pueblo, y la iglesia no es una democracia, es una teocracia. Tengamos mucho cuidado, y yo se los digo a mis hermanos pastores. Un pastor es el responsable de las finanzas, es el responsable del orden de la iglesia, es el responsable de la dirección de la iglesia, es como en la casa exactamente. Entonces, los gobiernos nicolaitas son esas iglesias gobernadas por familias, y no se imaginan la cantidad de iglesias que son gobernadas de esta manera. Eso es una abominación delante de Dios. En una iglesia no se vota. A ver, ¿quién quiere por pastor? Espérame tantito, pues si no es el PRD, no es el PRI, no es el PAN, no es un partido político. La iglesia no se maneja de esa manera. La iglesia se maneja por los líderes que están de la mano de Dios y que son dirigidos por Dios. Ellos son los responsables de la iglesia, no las familias. Tengo a tu favor que aborreces al lado de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La promesa se hace a las 7 iglesias, al que venciere. ¿Quiénes son los vencedores? Porque, por ejemplo, en el capítulo 3, vean rápidamente el capítulo 3 de Apocalipsis, dice el versículo 5, Apocalipsis 3:5, lo usan personas que creen que se pierde la salvación. Y hay versículos que usan así fuera de contexto, pero vean ustedes lo que se encuentra detrás del contexto y no del texto. Dice Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Entonces dicen estas personas sinceras, porque hay mucha sinceridad, hay muchos cristianos, pero por falta de información, que Dios puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. Y la respuesta es bien fácil, por no conocer lo que significa vencer. Vean ustedes, antes de Apocalipsis está Judas y Primera de Juan, capítulo 5 de Primera de Juan. Vamos a dejar siempre que la Biblia sea la que hable. Primera de Juan 5, 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, y el Espíritu da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Vemos nosotros que de acuerdo a la Biblia, los vencedores son los que han sido nacidos de nuevo, los que han sido regenerados por el Espíritu Santo, los que han sido bautizados con el Espíritu Santo, amalgamados, identificados. Es lo que significa la palabra bapto en el griego: identificar, amalgar, unir. Los que hemos sido unidos al cuerpo de Cristo, cuando el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo, somos de Él, estamos en Él. Estos son realmente los vencedores, los que se dijeron que eran cristianos, como vimos anteriormente, pero siempre vivieron jamás cambiando, jamás transformados, jamás mejoraron su actitud, jamás les interesó ganar a nadie, jamás con la Biblia.
son los que van a ser borrados porque nunca fueron cristianos. Pero los que venzan, no puede ser borrado su libro. ¿Por qué? Porque fueron nacidos de Dios. Qué clara es la Biblia. Dice en 1 Juan 2:18, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. No es que perdió la salvación Judas. Judas nunca fue cristiano. Jesús lo dijo, es un diablo desde que lo llamó. Y desde que estaba con los discípulos era el tesorero y era un ladrón. Ya robaba la bolsa de las quesadillas de Pedro y de Santiago. Así que no se pierde si eres regenerado por Dios y bautizado en el cuerpo de Cristo, vas a vencer. ¿Por qué? Porque tienes fe. ¿Y qué es la fe? Ser aquel que Dios quiere que tú seas. Y finalmente dice el mensaje a la iglesia de Éfeso: y le daré a comer el árbol de la vida, que aparece en Génesis, que es Jesús. Él es el árbol de la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y está en medio del paraíso de Dios. Este paraíso que se encontraba en el huerto del Edén. ¿Dónde quedó el huerto del Edén? ¿Se pudrieron los árboles en el huerto del Edén? No, porque eran perfectos. El hombre fue sacado de un lugar perfecto porque un hombre imperfecto no puede vivir en un lugar perfecto. El huerto del Edén era perfecto. Todo Dios vio que era bueno. El hombre pecó y Dios lo expulsa del huerto del Edén. ¿Y el huerto del Edén? ¿Quiénes llegaron a vivir ahí? ¿Los ángeles? No, ¿verdad? Desapareció, fue trasladado al cielo, que se llama ahora el paraíso después de la muerte de Cristo. Cuando Pablo en 2 Corintios 12 dice: hubo un hombre, si en la carne no estoy seguro, fui al tercer cielo y estuve en el paraíso. Pablo estaba hablando acerca de ese paraíso que ya se encontraba, ¿verdad?, en el fondo de la tierra antes de que Cristo resucitara, que era cuando Pablo estuvo siendo disciplinado por Dios y en el desierto 15 años antes de que pudiera predicar. Y Pablo es la última persona que menciona el paraíso antes del Apocalipsis. Entonces este paraíso ahora se encuentra en el cielo, que significa un lugar de descanso, que es lo que significa también la palabra Edén. Y finalmente Dios le dice: este árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios, que se encuentra, repito, cuando muramos, que será Jesús el centro de toda nuestra atención. Cristianos que nos escuchan, hay un mensaje en esta tarde antes de irnos a casa, y es: arrepiéntete. Reconoce las cosas malas que estás haciendo en tu vida antes de que sea demasiado tarde. No te endurezcas. Dios te ama. Dio su vida por nosotros en una cruz. Agujeraron sus manos y sus pies. Le pusieron espinas en la cabeza. Y cada vez que tengas dudas que Dios te ama, regresa y voltea a ver a la cruz. Ahí está Jesús colgado, diciéndote: todo lo hice porque no quiero que vayas al infierno. Quiero bendecir tu matrimonio. Quiero bendecir tu noviazgo. Quiero bendecir tus alimentos. Quiero bendecir tus vacaciones. Quiero bendecir todo en tu vida. El que no escatimó a su Hijo, Romanos 8, ¿cómo no nos dará todas las cosas si nosotros se las pedimos? Cuando Cristo resucita, pues ya se aparece a los discípulos glorificado. Ya no tenía la cara desfigurada, porque en la cruz Jesús era un verdadero guiñapo humano. En Isaías capítulo 52, últimos versículos, dice que ni siquiera se le podía reconocer, su parecer completamente desfigurado. De los golpes de los romanos, de los latigazos, la corona de espinas, ¿verdad?, que le pusieron en la cabeza. Ustedes saben que las espinas era un símbolo de maldición. En el capítulo 3 de Apocalipsis, de Génesis, dice la Biblia que cuando Adán pecó, comenzaron las espinas, las flores no tenían espinas, los leones no tenían ferocidad. Cambió la genética completamente, podríamos decir, el ADN de toda la creación de Dios. Se infectó la creación de Dios a nuestro alrededor por nosotros,
por los seres humanos. Y esta es la razón por la cual el mundo se encuentra ahorita como se encuentra. Todo lo que son tsunamis y todo es porque la humanidad ha llegado ahorita a una perversión inimaginable. Siempre ha habido degeneramiento, siempre ha habido con Sodoma y Gomorra, que fue la primera historia de perversión sexual, pero nunca la humanidad había llegado al grado de perversión a la que estamos llegando. Y esto acarrea el juicio de Dios. Dice en Colosenses capítulo 3 que no haya en nosotros inmundicia, ni fornicación, ni pasiones desordenadas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras, ¿quieres enojar a Dios? ¿Sabes qué es lo que atrae más rápido el enojo de Dios contra tu vida? La inmoralidad. Es lo que más rápido acarrea el juicio de Dios, porque dice en 1 Corintios 6, cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Hay algo en la inmoralidad que nos corrompe, que destruye el matrimonio, destruye la familia, destruye la sociedad. Y es lo que estamos contemplando actualmente. Entonces la corona de espinas que le ponen a Jesucristo era precisamente para que Él llevara esa maldición en tu lugar y en mi lugar. La tierra fue maldecida por el pecado y eso simbolizaba la corona de espinas. Ahora se las ponían ahí para que Él llevara esa maldición en esa cruz en tu lugar y en mi lugar. Qué buenas noticias tenemos de que podemos sabernos libres de esa maldición cuando tenemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero después de la resurrección, Cristo se presenta a los discípulos, pues ya glorificado, ¿verdad? Con un pelo blanco que le llegaba a más o menos hasta los hombros, una vestidura de lino fino, un cinto de oro, los ojos refulgentes como truenos, los pies refulgentes como el bronce bruñido. Y este es el personaje que se presenta en el capítulo 1 del Apocalipsis. Y cuando Jesucristo se presenta a Juan cae completamente desmayado a un lado cuando oye una voz por atrás que le dice: yo soy el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo ahora las llaves de la muerte y tengo las llaves del infierno. Escribe las cosas que te voy a dictar, escribe lo que es el capítulo 1, escribe las cosas que son, que es el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, y escribe las cosas que serán de Apocalipsis 4 hasta Apocalipsis 19. Entonces el Apocalipsis está bosquejado en el capítulo 1, versículo 19, donde Jesucristo le dice lo que has visto, lo que es y lo que ha de ser después de esto. Y comienza Jesucristo a mandar un mensaje a través de los líderes de las iglesias, a las 7 iglesias que en aquel tiempo se encontraban en el Asia Menor, en lo que es casi ahorita todo el Asia Menor, que lo que es la parte de Turquía. Ahí se encontraban, y es interesante cuando lleguemos a Pérgamo que Turquía era el centro del trono de Satanás. Y en la iglesia de Esmirna, que es la que nos toca ahora, versículo 8 del capítulo 2, veamos cuál es este mensaje, que es la segunda iglesia a quien Cristo se dirige. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Y vemos que en todas las presentaciones Jesús se presenta como se presentó en el capítulo 1 al apóstol Juan. Y le dice a Esmirna: yo soy el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivió. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá de la segunda muerte. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, que es la iglesia que sigue en tercer lugar. Veamos en primer lugar
que Jesús se dirige a todas las iglesias diciéndoles: yo conozco desde que tú te levantas, ¿qué estás pensando? Yo conozco qué desayunas. Yo conozco a quién ves cuando estás en la calle. Yo conozco tus pensamientos desde lejos. Sé precisamente lo que estás arguyendo, lo que estás planeando, lo que estás conspirando. Yo conozco absolutamente todo lo que haces. Y si Dios conoce todo lo que nosotros hacemos, es muy lógico, como dice el Salmo 139, ni las palabras están en mi boca cuando Dios conoce lo que voy a hablar. Esto es una omnisciencia impresionante que le corresponde solamente a Dios y no la tiene Satanás. ¿Recuerdan ustedes cuando Abraham quiso ofrecer a Isaac en el capítulo 22 del libro del Génesis, que ya que estaba dispuesto a levantar el cuchillo, se levantó un ángel y le detuvo el cuchillo, y entonces el ángel revela uno de los nombres más profundos de la deidad? Y el ángel le dice: ya he visto que temes a Dios, Dios proveerá. Y esta palabra en el hebreo, Yahweh Jireh, significa, y tiene dos significados, porque en el hebreo una palabra tiene 5 o 6 significados, dependiendo el contexto en el que se usa. Entonces la palabra Yahweh Jireh significa Dios proveerá. Pero al mismo tiempo que significa que Dios proveerá, también significa Dios ve. En otras palabras, cuando Dios ve tu necesidad, Él va a proveer. Dios no te da lo que tú quieres, ni a mí tampoco. Dios nos da lo que necesitamos. Entonces, si muchos de ustedes ahorita quieren muchas cosas y no las tienen, es porque simplemente Dios sabe que no las necesitas. Porque si las necesitaras, Él las va a proveer. Buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas Dios las suplirá, Dios las proveerá por añadidura. Pero si Dios ve que tú estás pidiendo: Señor, pues cámbiame de coche, y me quiero cambiar de casa, y mira que ya nomás tengo un tacuchi y ya se me está envejeciendo, ya nomás traigo guarache, no traigo zapatos Roberts tampoco, ni tampoco Florsheim para poder predicar o para poder andar en el mundo. Simplemente Dios te dice: yo sé que lo necesitas, pero no te lo voy a dar, porque no me buscas a mí primero. ¿Y por qué tiene Dios que nosotros buscarlo primero para que Él nos dé lo que necesitamos? Porque si Dios te da lo que tú quieres, aunque lo necesites, pero no lo buscas, te vas a enorgullecer de lo que tienes. La iglesia de Esmirna era llamada la corona de Asia por su increíble belleza. Estaba situada a 60 kilómetros exactamente de Éfeso, que es la ruta de todos los comerciantes que venían de la India, de Persia, que es ahora Irán, y de Roma. Fue mundialmente conocida Esmirna por sus escuelas de ciencia, de medicina, y los grandes edificios y calles que comenzaron a pavimentar con piedras. Pero ahí en Esmirna se encontraba uno de los ídolos más grandes en un templo que se llamó el dios Baco, que era el dios del placer. O sea, era una iglesia, era una ciudad, llena de inmoralidad, igual que el puerto de Corinto. Y muchos judíos apóstatas comenzaron a comprar propiedades y hacer sus residencias en la ciudad de Esmirna. Ahí nació el famoso filósofo Homero en el año 195 después de Cristo, y fue la primer ciudad, Esmirna, en haber levantado una estatua o un monumento dedicado a Roma. La fidelidad de Esmirna a Roma era muy famosa. Los judíos eran muy numerosos aquí en esta ciudad e influyeron para que el gobierno romano persiguiera a los cristianos, porque recordamos que eran judíos apóstatas. Los que crucificaron a Cristo seguían propagándose por el mundo entero. El primer pastor de esta iglesia se llamó Policarpo, que fue martirizado
el 21 de febrero del año 155 después de Cristo, cuando se celebraban los Juegos Públicos, por lo que la ciudad estaba llena de visitantes. Dice la historia que cuando Policarpo entró, porque los reunían así en un gran estadio, y entonces el César salía enfrente de todos y les decía: hínquense todos ustedes y llámenme César Curios, que en el griego significa César es el Señor. Entonces dice la historia que Policarpo se quedó parado, y entonces el César mandó a uno de los centuriones y le dijo: oye, ¿por qué ese esclavo no se hinca? ¿Y por qué no me rinde el tributo que estoy ordenando? Entonces el centurión se acercó a Policarpo y le dijo: Policarpo, ¿por qué no te hincas? ¿Qué no sabes que el César es el Señor? Y Policarpo le dijo al centurión: dile al César que el único Señor se llama Jesucristo. Entonces apresaron a Policarpo, lo ataron a una hoguera, y antes de morir le volvieron a decir: reconoce que César es el Señor. Y Policarpo dijo: han pasado 86 años de mi vida y he dado mi vida por el que dio su vida por mí en una cruz. ¿Cómo habría yo de negarlo en la hora de la muerte? Y murió quemado en la hoguera, y fue una de las víctimas que comenzaron la persecución, como lo vamos a ver más adelante, de los cristianos en los primeros 3 siglos de la era del cristianismo. Esta persecución, inspirada por Satanás desde luego, involucró a Nerón, que fue el que a Pedro lo crucificó, y Pablo fue decapitado en los tiempos de Nerón. Recuerdan ustedes que incendió Roma Nerón a propósito, para que pudieran echarle la culpa a los cristianos. En segundo lugar, Domiciano fue el que desterró a Juan a Patmos, que es el que recibió la carta del Apocalipsis. En tercer lugar, el emperador Trajano, que fue el que mató a Ignacio de Antioquía, que lo quemaron en una estaca también. Marco Aurelio asesinó y quemó también a Justino mártir. Y Diocleciano fue de los últimos, que fue el peor de todos, porque además de matar a los cristianos, ordenó quemar todos los documentos que se encontraban en los apóstoles, o quería quemar las cartas que los apóstoles mandaban a todas las demás comunidades, para que pudieran saber qué cosa era lo que Cristo anhelaba con ellos. Damas y caballeros santos de Dios, durante 300 años de la época cristiana, de la era, los últimos 2000 años, los cristianos eran amontonados en pilas, amarraban a perros o a animales a sus espaldas para que los mordieran y los mataran y los enterraran en sus excrementos. Los metían en cárceles atados con cadenas, un muerto con uno vivo, para que el muerto comunicara la peste al otro y para que en sus orines y en su excremento murieran. Los colgaron públicamente, a otros los echaron a los leones. Dicen los historiadores como Tulio y como Josefo, que cuando llegaban las bestias y los leones, le arrancaban la cabeza a un niño con su mamá, y al otro le arrancaban los brazos, ahí en un espectáculo ante el público y ante todos los que gritaban: sí, sí, que los maten, que los maten. Todos los cristianos, antes de morir, comenzaban a cantar: tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Ahí en el último momento, los cristianos sabían que la fidelidad de ellos era para el Hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros en el siglo XXI se avergüenzan de ser cristianos y de dar testimonio en su trabajo, en su bufete, en el hospital, en tu taller, ante tu familia, y además hasta esconden la Biblia en el avión para que no sepan que la vienen leyendo? Si nosotros no somos capaces de dar testimonio y de vivir para Cristo, tampoco estaremos preparados para morir por Él. Y Dios conoce a esas personas que lo han negado públicamente,
que se han avergonzado de él, y esto es precisamente el consejo que el apóstol Pablo le dio a su discípulo Timoteo en su segunda carta, versículo 8 en adelante: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Antes de que fuéramos cristianos éramos cobardes. Tengo miedo de mi esposo, tengo miedo de mi esposa, tengo miedo de mi jefe de mi trabajo, tengo miedo del gobierno, tengo miedo que mi esposo se muera y yo no tenga ni seguro social, hermano. Tengo miedo de esto. Estábamos llenos de temores, le teníamos miedo al mundo, miedo a la gente, de lo que va a pasar, miedo a mi suegra, miedo a mi compadre, miedo a mis propios familiares. Y cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, es precisamente para erradicar ese temor y sacarlo fuera de nosotros. No nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. El Espíritu Santo entra en nuestra vida para enfrentarnos a un mundo hostil a nosotros. Y muchas veces la misma persecución comienza en nuestra propia familia. No ha habido ninguna persona que se haya convertido que no haya sido perseguido por su propia familia. En nuestra familia principalmente recuerdo cuando mi hermano Alejandro se convirtió, él fue el primero. Inmediatamente: ya te cambiaste de religión. Yo fui el primero en perseguir a mi hermano. Es más, un día estuvo hasta dispuesto. Llegó con 2 o 3 cristianos. Yo andaba con una pistola Brownie 9 milímetros desde los 15 años aquí atrás de mi pantalón. Se la puse a mi hermano y a los cristianos y les dije: si ustedes llegan a mi casa otra vez, los mato. Así de enchamucado estaba yo. El gadareno era Pinocho comparado. Y mi hermano, me acuerdo que sudando y viéndome, ¿verdad? Mi hermano Alejandro, que es el director ahorita de ITI, me dijo: así me lo dijo, ¿verdad? Si tú mantienes esa actitud, hermano, te vas a ir al infierno. Dije: no me voy a la misión del infierno. Pero después, cuando Dios me toca, me convierto yo. Después vienen mis hermanas. Y ahorita, ¿verdad? Gracias a Dios, mamá, que tiene 92 años, fue la última en convertirse. Pero Dios alcanza a toda tu familia si tú aguantas la persecución. Si no te acobardas, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y lo dice la Biblia, es un espíritu de poder. Es un espíritu de amor, de compasión por los demás y de dominio, donde necesitamos comenzar a gobernarnos a nosotros mismos. Gobernar nuestra ira, gobernar nuestra idea de venganza, nuestra amargura. Si no nos gobernamos a nosotros mismos en todas esas cosas que nos hacen daño, no vamos a poder manifestar ni comunicar el amor de Cristo a los demás. Y le dice Pablo a Timoteo: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Recuerden ustedes, dice Filipenses, Dios nos llamó no solamente a creer en Él, sino también a sufrir por Él. Y el sufrimiento comienza en la casa, con la familia. Ahí comienza. Y todos estos cristianos anduvieron de acá para allá, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibiendo lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Ellos murieron y nunca tuvieron su coche. Muchos no se llegaron a casar, muchos no lograron formar una familia, muchos ni siquiera alcanzaron a tener nunca una cuenta en el banco. Y todas las cosas que anhelamos, por las cuales la mayor parte de la sociedad lucha y persigue, ellos murieron sin nada de esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios dijo: no les voy a dar a ustedes lo que les voy a dar después de esta vida. No se va a comparar las aflicciones con las bendiciones que tengo para ustedes en la otra vida. Y esa es la esperanza que nos mantiene y que nos sostiene. Como me dicen, han llegado jóvenes que me dicen: ay, hermano, ¿y si viene el rapto y no me caso? Pues ¿y qué que no te cases? Que para ti es lo máximo casarte, ¿eh? No te la vas a acabar con el Rambo que Dios te va a dar en otra vida. Regresamos a Apocalipsis. Y dice aquí en el capítulo 2, versículo 8, la descripción que hace Jesús de él. Número 1 dice: yo soy el primero y el postrero,
el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Saben ustedes qué es la eternidad? Alguien me ha dicho, oiga, ¿usted cree en el infierno? Claro que creo en el infierno. Pero ¿usted cree que las almas van a ser sufriendo y van a estar por toda la eternidad sufriendo? Le dije, mira, tu concepto está en no entender qué es el tiempo. La eternidad es una dimensión en la cual tú y yo ahorita no estamos viviendo, más que interiormente en el espíritu pertenecemos a la eternidad, para que me comprendas. Entonces, la eternidad es la dimensión donde el Padre, el Hijo y el Espíritu viven. La eternidad. Escúchame, en la eternidad no existe el tiempo. Se te van a fundir los fusibles, yo lo sé. En la eternidad no existe el tiempo, porque para Dios no existe el pasado, para Dios no existe el futuro, para Dios existe el presente. Yo soy el que soy. Así se reveló Dios a su pueblo, porque para Él es hoy. Él es el que es y el que siempre será. Ahora muy bien, en la eternidad Dios introdujo el tiempo. Génesis 1, versículo 1. En el principio, ¿qué principio? En el principio del tiempo, del espacio y de la materia. Apúntalo. Y ahí comenzó el tiempo, ahí comenzó el espacio y ahí comenzó la materia. Y estos tres elementos que forman las cuatro dimensiones en las que nosotros vivimos fueron corroboradas hasta el siglo XX por Alberto Einstein, con su famosa fórmula E igual a mc al cuadrado. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, esta fórmula de Einstein corroboró que efectivamente era necesario el tiempo incluirlo en el espacio y la materia, tal como la Biblia lo enseñó hace cientos de siglos. Ahora muy bien, este tiempo en el que tú vives va a tener un fin, y este fin está en Apocalipsis capítulo 21, cuando se acabe el milenio. Ahorita estamos en la época de la iglesia, después siguen los 7 años de la tribulación, que ya no vamos a estar aquí. Después viene la segunda venida de Cristo con un milenio, que es las vacaciones del cristiano. Al final del milenio, Satanás sale de su prisión, organiza la última rebelión, Apocalipsis 20. Viene el juicio del gran trono blanco, versículo 11 al 15, Apocalipsis 20. Y después del milenio, porque en el milenio va a haber muerte, en el milenio va a haber pecado, hasta el capítulo 22 del Apocalipsis, dice la Biblia, y ya no habrá maldición, porque la muerte entró como la maldición, por lo cual nos rebelamos contra Dios. La muerte es una consecuencia de la naturaleza humana rebelde contra su creador. Entonces, hasta el capítulo 22 entramos a la Nueva Jerusalén, que va a bajar del cielo. La Nueva Jerusalén no va a bajar en el milenio. En el milenio vamos a vivir en la tierra, labrando como en el huerto del Edén. Pero en el capítulo 22, en la eternidad, baja la Nueva Jerusalén y vamos a vivir dentro de la Nueva Jerusalén, todos los cristianos y el Antiguo Testamento, los santos del Antiguo Testamento, y ahí entramos a la eternidad. Entonces, cuando hablamos nosotros que una alma va a sufrir por los siglos de los siglos, creemos que el tiempo es así. El tiempo comenzó y va a sufrir por los siglos de los siglos de los siglos. Para nosotros la eternidad es esto, y estamos equivocados, porque esa no es la eternidad, ese es el tiempo. La eternidad no está en el tiempo. Cuando venga Cristo, desaparece el tiempo. Así que lo más lógico y probable, ¿verdad?, es que esas almas condenadas en el infierno, condenadas en el lago de fuego, van a llegar al momento en el que Dios decidirá qué hacer con ellas, pero pasarán el lago de fuego. Pero no es por los siglos de los siglos de los siglos, porque los siglos de los siglos de los siglos se acaba cuando termina el tiempo. Entonces es maravilloso como Él se revela a esta iglesia, que esta iglesia es la única, esta Esmirna, con otra iglesia que no les llama al arrepentimiento. Y veamos por qué. Dice el versículo 9: yo conozco tus obras y conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. En primer lugar, esta iglesia era una iglesia atribulada, perseguida y además pobre. La palabra tribulación, tilipsis en el griego, significa
presiones de diversas circunstancias. Si yo te pregunto ahorita, ¿estás pasando alguna tribulación? Tú me contestarías, no, ninguna hermana o hermano. Yo te contestaría, pues eres un querubín. Porque no hay ningún ser humano que tú le puedas preguntar que no tiene alguna presión de alguna índole en su vida, en la vida que nosotros estamos atravesando. Estamos en un mundo así, estamos en medio, y es un mundo que nos quiere apretar. Y primero traiciones, persecuciones, hablan mal de ti, te maldicen, pornografía, inmoralidad. Es como un imán que nos jala el mundo y nos quiere sacar de este libro, y si nos despegamos de este libro ya estamos en el mundo y ya no tenemos el poder del Espíritu Santo para poder resistir. Unidos a la palabra y unidos a Jesús todos los días, el mundo no tiene influencia sobre nosotros. En otras palabras, si tu condición interna espiritual está blindada, si interiormente tú tienes todos los días comunión con Jesús y estás cerca de su palabra, te blindas internamente para que la presión de afuera no entre a ti. Pero si tú dejas de tener contacto con este libro y con el Señor Jesucristo todos los días, ¿qué es lo que va a pasar? Te sales completamente de la cobertura de Dios, porque el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen. Y si tú no vives en la palabra y no vives con Jesús, no puedas decir ni atreverte que tú temes a Dios, porque lo estás tomando como una persona mentirosa. Porque si tú no lees la palabra ni lees con Jesús y te dices cristiano y no crees que necesitas una relación diaria de comunión con Jesucristo en el secreto del Señor, no eres cristiano. Eres religioso y vas a hacer muchas cosas del cristianismo que hasta los monjes, repito, y hasta los que están en los conventos hacen mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque tu energía es de la carne y no es del espíritu. El ser cristiano no significa que nunca más vas a pecar, y esa es la gran equivocación del significado de la palabra santidad. Hay gente que me ha dicho, ay, sí, muy santito, ¿verdad? Le digo, ¿tú sabes en primer lugar lo que significa la palabra santo, cabeza de aguacate? Antes de que me ataques y me critiques de que muy santito, que le digas muy santito a tus hermanos o a los cristianos, ¿sabes lo que significa la palabra santo? Comenzamos a expresar términos sin siquiera saber lo que estamos diciendo, y esto es una terrible abominación delante de Dios. La palabra santo no significa bueno, significa separado, apartado para el servicio de Dios. Cuando recibimos a Cristo, Dios nos separa del mundo, de la podredumbre del mundo, de las perversiones del mundo, de la corrupción del mundo que está llegando ahorita a su límite, para que nosotros seamos diferentes a ese mundo y podamos blindarnos, disipularnos, cargarnos de baterías y enfrentarnos a ese mundo corrompido que nos rodea por todos lados, para dar testimonio de la verdad, de la justicia, de la santidad y del temor de Dios. Y siempre comenzaremos en nuestra familia, porque cualquiera de ustedes que se haya convertido, fuiste el primero de tu familia, y llegaste a tu familia y tu familia comenzó a dar un testimonio tuyo. Tu papá vio que te cambió, tu esposa vio que eras cambiado, tu esposa vio que cambiaste en tu vida también, y eso es lo que atrae como un imán a la gente a darse cuenta que esto es real. Esto no es una religión, no son dogmas, no son cosas de una vez a la semana, el domingo, ceremonias y liturgias. Esto es diario, diario, como alguien me dijo una vez. ¿Por qué ustedes los cristianos no guardan el sábado? Le dije, ¿tú nada más el sábado? Sí. Pues nosotros el lunes, el domingo, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Y el cristiano no solamente es el Antiguo Testamento de Israel, ellos guardaban el sábado, pero ahora en Cristo, como resucita el domingo, el primer día de la semana, Pentecostés es el día del domingo. 1 Corintios 16, los discípulos se reunían el domingo, ya cambió, y ahora para nosotros el domingo es el día que nos reunimos como asamblea, pero guardamos el lunes, el martes, el miércoles. Para nosotros no hay ya Semana Santa. La Semana Santa la celebra el mundo, y están a las 3 de la tarde el viernes. Ay, pues ahorita no comemos carne. Y la Cuaresma, que son tradiciones y liturgias que a Dios no le interesa, que comas pepitas o comas mole.
Son tradiciones nada más, que no tienen ninguna validez en el reino espiritual, porque para nosotros todas las semanas deben ser santas delante de Dios. Muy bien, tenemos que entender la santidad de Dios para que Dios nos pueda usar y nos pueda bendecir. Y así hay cristianos que pasan 10, 15 años y les hablas que si se arrepintieron, te dicen, ¿arrepentirse qué es eso? Tengo un mes que no me arrepiento de nada. ¿De qué me arrepiento? Imagínate nada más la insensibilidad de los corazones de estas personas. Vean ustedes el libro de Malaquías en el Antiguo Testamento, para que sepan más o menos dónde anda Malaquías. Está antes de Mateo. No se vayan hasta el Génesis. El libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, Dios les manda una exhortación tremenda a este pueblo Israel y a sus líderes, porque habían llegado. Fíjense nada más cómo el pecado endurece el corazón. Un pecado que tú tengas ahí que no le has confesado a Dios y que lo sigues practicando, o que no lo hayas abandonado, te endurece. Antes de leer aquí, solamente doy un ejemplo físico. Si yo tengo un martillo o un machete y comienzo a trabajar con ese martillo o con el machete, seguramente me van a salir callos. Los callos son tejidos que agarras tú una aguja y la atraviesas en el callo, y como no hay derivaciones nerviosas, no lo sientes ni te duele, porque es un callo, es un tejido endurecido. Y esa palabra esclerosis, que es la que se usa en el griego para endurecimiento, le pasa al corazón. Cuando tú vives en la vida, una vida en la que hay algo que Dios te ha llamado la atención y no has abandonado, te comienza a endurecer. Y cuando tú llegas a un momento en el que estás tan endurecido que pierdes la sensibilidad y vienes a la iglesia y vas a los congresos y oyes la palabra y cada domingo a la iglesia y al estudio entre semana, y no cambia tu vida, porque no te llega al espíritu la palabra de Dios por la dureza de tu corazón. Y así acabó la nación de Israel. Vean ustedes aquí en Malaquías, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 6, les dice Dios: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra?, les pregunta Dios. Y si Señor, ¿dónde está mi temor? Y ustedes dicen: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En que ofrecieron sobre mi altar pan inmundo? Y todavía se atreven a decir: ¿en qué te hemos deshonrado? O sea, llegaron a una insensibilidad que ya ni siquiera sabían que lo que estaban haciendo les remordía la conciencia. Pero el peor de todos, la más grande insensibilidad, la encontramos en el capítulo 2, versículo 13 en adelante. Y les dice Dios a Israel: y esta vez harán cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a tus ofrendas para aceptarla de tu mano. Y vean ustedes cómo responde el pueblo: ¿por qué? ¿Pero por qué, Señor, estás tan enojado con nosotros? ¿Por qué ya ni siquiera me vas a escuchar? Vean lo que les contesta Dios: porque Jehová ha testiguado contra ti entre la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal. Porque yo sé que no le eres fiel a tu esposa. Porque yo sé que no le eres fiel a tu esposo. Eres un adúltero. Y cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Va a ser el que fornica, el que adultera, se autodestruye a sí mismo. Lo más interesante de eso es que cuando me comencé a buscar yo las raíces de esa palabra desleal que me llegó hasta el corazón, para ver qué significaba en el hebreo, es la palabra bagad, con B de bueno, A, G, H, A y D de David. Bagad. Escuchen lo que significa: actuar encubiertamente, hipócritamente,
fraudulentamente, secretamente, encubrir, tapar o engañar a tu compañero o a tu compañera. Así que cuando estás con tu esposa, ¿verdad? Te amo, mi amor, o te amo, mi amor, te contesta ella. Dios sabe cuando lo hacemos con sinceridad. Y Dios dice, porque yo sé que ustedes son unos hipócritas, y a su esposa le dicen esto, y en la calle hacen otro, y te vas con tu secretaria y tienes tu amante, etcétera, etcétera. ¿Sabes una cosa? Vas a llorar y vas a derramar esas lágrimas en mi propio altar. ¿Sabe qué significa esto? Dice en Proverbios capítulo 1, todo el capítulo 1 de Proverbios dice así: me llamarás y no responderé, me buscarán de mañana y no me encontrarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y mi temor no quisieron. Mas el que me oyere habitará confiadamente sin temor del mal. Esto es lo que significa que harás derramar las lágrimas en el altar de Dios. Que llegarás, ay Señor, te pido perdón por esto y por el otro, y te dice Dios, se te pasó tu oportunidad. Es lo peor que le podría pasar a alguien. Pero acudo a tu gracia y a tu misericordia. Se te pasó tu oportunidad. No es cuando tú querías arrepentirte, es cuando oyes su voz, no te endurezcas. El arrepentimiento es un don de Dios. Vean la profundidad a la que hemos llegado. No es cuando tú quieras arrepentirte, es cuando ahorita estás oyendo su voz, cuando ahorita tu corazón está preparado por el Espíritu Santo, cuando ahorita estás convencido que lo que tú estás haciendo no lo puedes seguir haciendo, confiésaselo, díselo a Dios y grítale: me arrepiento, Señor, ayúdame, dame el poder de darme la media vuelta. Voy a llegar a mi casa y voy a tirar toda la pornografía, todos los videos, ayúdame, los cigarros, la heroína, la cocaína, la mota, la marihuana, el hashish, lo que sea. Señor, mi secretaria la voy a correr porque se parece a Madonna. Ya no quiero una secretaria que se parezca a Madonna, voy a encontrar una gordita. Y dice a continuación Jesucristo: y la blasfemia de los que se dicen, versículo 9, Apocalipsis 2, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Una de las falsificaciones más grandes del diablo es falsificar el cristianismo. ¿Con quién creen ustedes que lo falsifica? ¿Cuál es la falsificación más grande? Yo el otro día pude investigar que cómo se fabrican los nuevos billetes de $100 o de $1, o los de 200 pesos mexicanos y los de 1000 pesos mexicanos. Y en esta página de internet estaban diciendo que, por ejemplo, el billete de $100 norteamericano lo pones contra la luz y aparece el rostro de otra persona que no lo ves con una luz simple. O sea, vean ustedes de qué forma la luz puede cambiar las cosas. Y cuando no tienes la luz apropiada, tienes una distorsión de algo que te puede engañar. Y esa luz, si no viene de Dios, vemos las cosas todas distorsionadas en la vida. Cuando tenemos al Espíritu Santo, comenzamos a distinguir entre la verdad y el engaño, entre la verdad y el error, porque es la luz del Espíritu Santo. Y Jesús dijo: ahora ustedes son la luz. Entonces, estos billetes tienen aparte una línea en medio también. Y todos los agentes del tesoro en Estados Unidos, la mayor parte de los que se consagran para servir al presidente y guardar el tesoro de Estados Unidos, los entrenan durante 3 años en Estados Unidos para que comiencen a sentir en las yemas de sus manos, manejar todos los días 1 o 2 horas dinero verdadero. Y llega al grado de sensibilidad de estos agentes del tesoro que cuando ellos ya no necesitan ver un billete así contra la luz, sino que ya su sensibilidad de las yemas de sus dedos es tan aguda que así detectan, haciéndolo así un billete, si es verdadero o es falso. Entonces estamos llenos de engaños. Hay relojes Rolex, por ejemplo, que te venden en 15,000 pesos submarino, que vale $150,000 pesos el verdadero. Pero tú lo ves la máquina y lo pones contra la luz y es un reloj Rolex, o Girard Perregaux, o ya Pierre Paté, o como sea la marca fina que puedas tú tener. Y cuando llevas con un joyero, te dice: es que es tan perfecta la imitación que necesito abrir la caja, señor, para decirle si es real o no es Rolex. Así están de gruesos los chinos.
que son los que están falsificando toda la joyería ahorita en el mundo, ¿no? Y cadenas de oro que no son de oro, etcétera, etcétera. Ahora, en el mundo espiritual es lo mismo, santos de Dios. ¿Cómo sabe lo que es real y lo que no es real? ¿Cómo puedes entrar? El otro día recibí una carta de un hermano muy sincero y me dice: pastor, fíjese que pues yo hace muchos años fui a una iglesia en México, me reservo el nombre de la iglesia a la que fue, etcétera, etcétera. Nos venimos a Estados Unidos y ahorita aquí en Estados Unidos hemos entrado a otra iglesia y estamos muy contentos. Y le pregunté cómo se llama la iglesia y me dice: la Cienciología. Y le dije: es un médico preparado e inteligente. Y dije: esa es una secta formada por un hombre llamado Ron Hubbard. Tom Cruise, el famoso de Misión Imposible, es uno de los líderes de la cienciología en Estados Unidos, junto con tu padrino John Travolta. Y todo Hollywood está metido en esta secta, que es una mezcla de psicoanálisis freudiano, hinduismo y cristianismo. Hicieron una ensalada del chef. Entonces llega la gente sin tener un conocimiento profundo de la palabra de Dios, sin la luz para discernir lo que es falso y lo que es verdadero. ¿Y qué pasa? Caen en la trampa, caen en el engaño. Entonces esto es lo que no quiere Dios, que nosotros caigamos. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Ellos son del mundo, ellos hablan del mundo, el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que oye a Dios sabe distinguir entre el espíritu de verdad y el espíritu del engaño. Entonces Satanás imita las religiones para hacerle creer al ser humano que ven el camino hacia Dios. Finalmente dice el versículo 10: Cristo a esta iglesia que estaban atribulados, perseguidos y que tenían discernimiento para poder distinguir entre la verdad y el error, lo falso y lo verdadero: no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. El diablo echará a muchos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En esos tiempos, en contra de la ley romana era ser cristiano y adorar cosas que no fueran el emperador. A los cristianos los acusaron de caníbales, porque decían que tenían que comer la carne y beber la sangre de Cristo. Los acusaron de ateos, porque no adoraban los dioses de Roma. Les inventaron tantas cosas tan desfiguradas y tan ridículas que no lo puede uno creer. Entonces se encontraban bajo una presión impresionante en este primer siglo, o los primeros 3 siglos de la iglesia cristiana. Ir a la cárcel en esos tiempos no era ir aquí como al Moloya, que aunque están bastante mal, ¿verdad? O la Santa Marta Catitla en México, la cárcel de mujeres. Ir a la cárcel en esos días era un calabozo frío, mal oliente. Por lo menos le soltaban 5 a 8 ratas ahí dentro del calabozo, y terminaban ahí o muertos de hambre, o les daban, o los sangraban cada semana para que las ratas los comenzaran a morder y les comenzaran a arrancar la carne. De alguna manera se morían de alguna peste, muertos de hambre, de agotamiento o de trabajos forzados. Les dice Cristo: no teman, porque ustedes no van a ser más que probados en la tribulación. Sean fieles hasta la muerte y les daré la corona de la vida. ¿Saben cuántas coronas hay? ¿Saben cuántas coronas hay en la Biblia? 5 coronas. La de la vida, que es para los vencedores de las pruebas, Apocalipsis 2:10. La corona de justicia para los que esperan su venida. ¿Le esperas tú? Yo ya tengo muchos años sin querer jactarme ni gloriarme, que le digo a Dios antes de acostarme: ven Jesús, ven Jesús, te estamos esperando, Señor, ven. Y mientras vienes, sigue usando nuestras vidas, pero te pido, Señor, que vengas pronto por nosotros. Tenemos que amar que Él venga por nosotros. ¿Qué dice el Padre nuestro? Venga a nosotros. Estamos orando y pidiéndole que el reino físico, porque el espiritual ya habita dentro de nosotros, que su reino físico baje para que sea establecido en el milenio junto con todos nosotros. Esta es la oración que recibirán
los que hacen esta oración, la corona de justicia, la corona de gozo para los ganadores de almas. 1 Tesalonicenses 2:19. ¿Cuántos de ustedes no levanten la mano? Desde que tú te convertiste, has ganado una o más almas para Cristo. No levanten la mano nadie. Y si ahorita te dices, ¿what? ¿Qué dijo? ¿Que cuántas almas, a cuántas personas de que te convertiste les has hablado de Jesús? Y que tu compañera, tu secretaria, tu discípulo, el elevadorista, el panadero, el que sea, ¿verdad? Una mesera en un restaurante, le gaste un folletito con el plan de salvación. ¿A cuánta gente le has hablado a la salida de tu oficina? Al que maneja el elevador, al chofer, oye, tú tienes una relación con Cristo, al que va contigo en el avión, etcétera, etcétera. Y después, pues, no solamente lo dejamos ahí, somos ganadores de almas, que no se nos vaya. Y le decimos, ¿qué te impide hacer una oración para recibir a Jesús? No, pues nada, inclina tu cabeza y repite estas palabras. Y esos son los ganadores de almas, los que no dejan que la gente se vaya sin recibir a Cristo. ¿Cuántas almas has ganado desde que tú te convertiste? No levanten la mano. Dale testimonio a Dios, Dios lo sabe. Pero si tú no eres un ganador de almas, no hay ninguna probabilidad de que realmente ames a Jesús, porque recibirán poder. Hechos 1:8, ¿para qué? ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Testigos de quién? Ni de los mariachis eres testigo. Pues testigos de Jesús, de lo que Él hizo en la cruz. ¿A quién le has contado? De tu círculo de amigos íntimos, ¿a quiénes les has contado de Jesús? La corona de gloria para los pastores fieles. 1 Pedro 5:4. Los líderes y pastores que Dios nos ha llamado, que no es como comenzamos, sino como terminamos lo que vale, porque hay cientos de pastores, líderes, lo que tú quieras, que comienzan muy bien, predican muy bien, tienen talentos, tienen dones, pero algo a la mitad de su vida les pasa que los desbanca y los aleja del ministerio. Dios los perdona, pero pierden el ministerio, pierden familia, pierden hijos, pierden el testimonio, pierden su validez ante la gente. ¿Por qué? Dinero, adulterio, orgullo, ambición. Entonces a esos pastores que han sido fieles hasta la muerte, hay una corona especial por el pastor de pastores, que es Jesús, que les va a entregar a los que murieron con esa integridad a la cual Dios nos ha llamado vivir toda la vida. Y la corona incorruptible a los que han vencido la carne. 1 Corintios 9:25. Y Santiago capítulo 1, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque recibirá la corona incorruptible. Y finalmente dice el mensaje a Esmirna, el que tiene oído, versículo 11, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Ah, hermano, ¿ya oyó lo que dijo? Que el que venciere, o sea, la salvación se puede perder. Y más adelante dice que no perderás la corona de la vida, y que más adelante dice Dios que nos guardará de la hora de la prueba, y dice Dios también que Él no va a borrarnos del libro de la vida, y si nos borra el libro de la vida es que perdimos la salvación. ¿Han oído ustedes eso? Claro que lo han enseñado sin entender la Biblia. 1 Corintios, Juan capítulo 5. Antes del Apocalipsis está Judas y antes está Juan, para que no se vayan a Malaquías. Dice 1 Juan capítulo 5, vean cómo la Biblia se interpreta a sí misma, por el amor de Dios. 1 Juan capítulo 5, y aquí terminamos, versículo 4 y versículo 5. Porque todo lo que es nacido de Dios, no oigo, ¿eres nacido de Dios? ¿Eres verdaderamente regenerado por el Espíritu Santo? ¿Eres una persona que estás segura de tu salvación? ¿Verdad? Vas a vencer al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? O sea, todos los cristianos que hemos verdaderamente nacido de nuevo, bautizados con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, en el momento de la salvación, porque verdad, hay una prédica que dice, bueno, tú eres cristiano pero no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Por el amor de Dios, ni en la Biblia de los mormones se encuentra eso.
Es que en el libro de los Hechos los apóstoles llegaron a Samaria, llegaron acá, y porque no habían oído el Evangelio, no habían oído ni siquiera lo que era el Espíritu Santo. Pero lee las epístolas de los apóstoles, como 1 Corintios 13, 14 y 15, porque a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, y por el mismo Espíritu todos fuimos bautizados. Romanos capítulo 6, el que ha sido bautizado en Cristo ha sido y resucitado con Él. Pregunta, ¿a qué bautismo se refiere? ¿Al de agua? No, porque el agua no nos regenera. Está hablando del bautismo del Espíritu Santo. Pero esos versículos no los enseñan para decir que hay cristianos, que ya eres cristiano, pero te falta algo. Imagínate, naciste pero sin el páncreas. Naciste pero te falta el estómago. Oye, o nacemos completos o no nacemos completos. Y dice Colosenses 2, estamos completos en Jesús. Al nacer de nuevo no nos falta nada. Hemos sido regenerados, nacidos de nuevo, bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos falta? Crecer en la gracia y en su conocimiento. Nada más. Pero todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, segunda de Pedro capítulo 1, nos han sido dadas tiempo pasado, por su divino poder. Ya todo lo que necesitas. Señor, te pido en esta mañana, en el nombre de Jesús, que a través de tu palabra los corazones que hayan sido tocados respondan, para que no se endurezcan saliendo de este lugar. Que en este momento tú le digas a Dios: ahora, en este instante, con todo tu corazón, díselo: perdóname. Perdóname por el camino que estoy caminando. Los pecados que tú llevas, Él los conoce. Díselos. Díselos en este momento. Por la mujer que ando, que no es mi esposa, perdóname. El dinero que me he robado, perdóname. Las mentiras que he hecho, los fraudes, las deudas que no quiero pagar, Señor, no me puedo engañar ya a mí mismo. No me puedo salir con la mía nunca, porque eres un Dios que sacas a la luz todo tarde o temprano y me muestras el camino en que debo de andar. Lávame con tu sangre preciosa. Me arrepiento. Cambio mi manera de pensar respecto a mi antigua vida, y ahora te pido ese poder que no tengo, para que yo pueda vivir para ti, porque creo que en esa cruz tu Hijo pagó por mí, dio su sangre para que yo pudiera ahora vivir para Él. En el nombre de Jesús, amén. Gracias a Dios por su palabra.